Sí, para su disposición. Nada, a ver si me apoyan en el tema ese de Cataluña, casi te vas. Ya está la Moncloa ese tema, pero como hoy es un día especial, ustedes sabrán que hoy hace 37 años algo parecido, ¿no? ¡Marchando! ¡Vámonos! Se lo recuerdo. Aquellos guardias civiles que se rompieron la votación, jodiendo la investidura del jefe de la nación, secuestraron al gobierno, la prensa y la oposición. Allí estaba Tejero, vaya un tricote, con su tricornio negro, su traje verde y con su bigote. Se subió a la tribuna y les habló: esténse todos quietos, ay por favor. Estaba la gente cagadita de miedo, bajo los escaños, tirado por el suelo. De repente el Guti se fue pa'l Tejero, que susto por poco nos matan al viejo. Tejero, como ya dije, móvese de su sitio, le estuvo pegando tiro al pecho del ministro. Felipe se queda quieto, Carrillo no mueve un dedo, y el pobre de Sagaceta arrodilla en tierra rezando el credo, y hasta se empinan los ritos en la cabeza del Escuredo. Que nochecita pasamos los españoles, vaya una gracia, que siempre y todo remedia, no quita la democracia, la huelga y los sindicatos, y hasta la Constitución. Los tanques por Valencia van como locos, menos mal que Juan Carlos me lo coge poquito a poco, y a ver cómo se pone la situación. Se reúne la Junta de Estado Mayor, ella por un rato saca una nota que dice: Tejero, no seas cabezona, ríndete al momento, no seas desgraciado, que los golpeteros ya han abandonado. Pero sin mucha sed, váyase de pollete, y le pegan corte de manga a la gran puto tueste, y aquí no se mueve nadie, soy el caballo de Troya.